Convención sobre los Derechos de los Niños, UNICEF, realizado por Juan José Ochoa Ortiz, Camilo Enrique Galambera, Ángela Marcela Guzmán Moya, Jasmilet Carolina Sosa Zambrano y Jason Smith Rojas Fuentes, sobre los derechos de los niños. En 1959, Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño, que incluía 10 principios, pero no eran suficientes para proteger los derechos de la infancia, porque legalmente esta declaración no tenía carácter obligatorio. En 1978, el gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas la versión provisional de una convención sobre los derechos del niño. Tras 10 años de negociación con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONGs y otras instituciones, se logró aprobar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño el 29 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los países que lo ratificaran. La Convención sobre los Derechos del Niño se convirtió en una ley en 1990. Y fue aceptada por la mayoría de los países del mundo, excepto Estados Unidos. El 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño, que cada año nos recuerda que en 1989, específicamente también el 20 de noviembre, se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, ¿qué es la Convención? Es un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de las niñas y los niños, establece en forma de ley internacional que los 195 estados que la forman aseguren que todos los niños y niñas, sin ningún tipo de discriminación, se beneficien en una serie de medidas específicas de protección y asistencia, tengan acceso a servicios como la educación, la salud y puedan desarrollar plenamente su personalidad, habilidades y talento, crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión y reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa. Es decir, que estos 195 estados que la han ratificado tienen que rendirle cuentas sobre sus cumplimientos al Comité de los Derechos de los Niños. Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. La Convención es obligación de los gobiernos, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes, como los padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores e incluso los propios niños. El Comité de los Derechos de los Niños está conformado por 18 expertos en derecho de la infancia, procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 3 protocolos que la complementan. El primero protocolo es en la prostitución infantil o venta ilícita de los niños. El segundo es protocolo relativo a la participación de los niños en el conflicto armado. Y el tercero es un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos de los Niños. Entonces, ¿cuáles son los 54 artículos? Primer artículo. Definición del niño. Es considerado niño todo aquello menor de 18 años, a menos que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Segundo, no discriminación. Todos los niños tienen todos estos derechos sin importar quiénes sean, dónde viven, el lenguaje que hablan, su religión, su modo de pensar o su aspecto. Si son niños o niñas, si tienen una discapacidad o son ricos o pobres, sin importar quiénes sea su familia o padres, no deben tratarse injustamente a ningún niño por ningún motivo. Tercero, en beneficio de los niños. Cuando los adultos toman decisiones, deben pensar en cómo sus decisiones afectarán a los niños. Todos los adultos deberían hacer lo que sea mejor para el niño, es decir, conocer los intereses superiores del niño. El gobierno debe velar que los padres o tutores protejan y cuiden a los niños
y que las personas y entidades encargadas de cuidar a los niños lo hagan tomando en cuenta esos intereses superiores. Hacer realidad sus derechos. Los gobiernos deben hacer todo lo posible para que cada niño de su país pueda disfrutar de todos los derechos mencionados en esta convención. Quinto, orientación familiar para el desarrollo de los niños. Los gobiernos deben permitir que las familias y comunidades guíen a sus niños para que a medida que crecen aprendan a ejercer sus derechos del mejor modo posible, necesarias, menos orientadas a medida que se van haciendo mayores. Sexto, vida, supervivencia y desarrollo. Cada niño tiene derecho a la vida. Los gobiernos deben asegurar que los niños sobrevivan y crezcan en todo su potencial. Séptimo, nombre y nacionalidad. Cuando un niño nace, hay que registrarlo y darle un nombre, que el gobierno reconoce oficialmente. El niño ha de tener una nacionalidad, es decir, pertenecer a un país, en la medida de lo posible. Los niños deben conocer a sus padres, quienes deben cuidar de ellos. En fin. Octavo, identidad. Los niños tienen derecho a una identidad, es decir, tienen derecho a una inscripción oficial a quienes son, que incluye su nombre, nacionalidad y relaciones familiares. Nadie debería privarles de esto, pero si ocurre, el gobierno debe ayudar al niño a que recupere su identidad enseguida. Noveno, mantener a las familias unidas. No se debe separar a los niños de sus padres, a menos que estos no cuiden como es debido. Por ejemplo, si el padre o la madre hacen daño al niño o lo descuidan. Cuando el padre y la madre no viven juntos, el niño debería permanecer en contacto con los dos, salvo que esto le perjudique. Décimo, contacto con sus padres, quien vive en otro país. Si un niño vive en un país distinto a su padre y su madre, los gobiernos deben permitir que el niño y su familia viajen para mantenerse en contacto y estar juntos. 11. Protección contra secuestro. Los gobiernos deben impedir que se trasladen a los niños al extranjero de forma ilícita, por ejemplo, en un secuestro al niño o que uno de los padres lo retengan en el extranjero sin consentimiento del otro. 12. Respecto a la opinión del niño. Los niños tienen derecho a opinar sobre los asuntos que les afectan y se deben de tener en cuenta y con total seriedad. Tercero, compartir los pensamientos con libertad. Los niños tienen derecho a compartir libremente con los demás lo que aprenden, lo que piensan y lo que sienten, ya sea hablando, dibujando, escribiendo o por cualquier otro medio, a menos que perjudique a otras personas. 14. Libertad de pensamientos y religión. Los niños pueden elegir sus propias ideas, opiniones y religión, siempre no impidan a otras personas disfrutar de sus propios derechos. La familia puede orientar a sus hijos para que a medida que crecen aprendan a usar correctamente este derecho. Quinto, formar grupos o unirse a ellos. Los niños pueden formar grupos u organizaciones o unirse a ellos y pueden reunirse con otros, siempre y cuando no perjudique con ellos a otra persona. Protección a la privacidad. Cada niño tiene derecho a la vida. Las leyes deben proteger la privacidad de los niños, a su familia o su hogar, sus comunicaciones y su reputación o su honra contra cualquier agresión. 17. Acceso a información. Los niños tienen derecho a obtener información de internet, de la radio, de la televisión y los periódicos o cualquier medio. Los adultos deben velar que la información que reciban no sea dañina. Los gobiernos deben procurar porque los medios comuniquen y difundan información de muchas fuentes distintas en lenguaje que todos los niños puedan entender. 18. La responsabilidad de los padres. El padre y la madre son los principales responsables de criar al niño. Dado caso que esto no suceda, la responsabilidad recaerá en otro adulto al que se le conoce como tutor. Las familias y los tutores deben pensar siempre en lo que sea mejor para el niño y los gobiernos deben ayudarles.
Cuando un niño tenga padre y madre, los dos deben responsabilizarse de su crianza. 19. Protección contra la violencia. Los gobiernos deben proteger a los niños contra la violencia, el abuso y la detención por parte de las personas que les cuidan. 20. Niños sin familia. Cada niño al que su propia familia no pueda atender como se debe tiene derecho a que le cuide otra persona, que respeten su religión, su cultura, su lenguaje y otros aspectos de la vida. 21. Niños adoptados. Cuando se entregue a los niños en adopción, lo más importante es hacer lo que sea mejor para ellos. Cuando un niño no puede ser cuidado en su país, por ejemplo porque no se encuentra una familia que lo acoja, se le podrá adoptar en otro país. 22. Niños refugiados. Los niños que se trasladen como refugiados desde sus países de origen a otros países porque no eran seguro para ellos permanecer en su país natal, deben recibir ayuda y protección y gozar de los mismos derechos que los niños nacidos en los países que los acogen. 23. Niños con discapacidad. Cada niño con discapacidad debería poder disfrutar de la mejor vida posible en la sociedad. Los gobiernos deben eliminar todas las barreras que impidan a los niños con discapacidad sentirse independientes y participar activamente en su comunidad. 24. Salud, agua, alimentación y medio ambiente. Los niños tienen derecho a la mejor atención de la salud que se les pueda brindar, el agua limpia para beber, una alimentación sana y a un entorno limpio y seguro en el que vivir no sea imposible. Todos los adultos y los niños deben disponer de información sobre cómo mantenerse seguros y saludables. 25. Comprobar la idoneidad del lugar donde se traslada un niño. Cuando se interne a los niños en establecimientos lejos de sus hogares por motivos de atención, protección o tratamiento de salud, los gobiernos deben llevar un control periódico de la situación para verificar que todo va bien y que el lugar donde esté el niño sigue siendo el más adecuado para él. Ayuda social y económica. Los gobiernos deberían proporcionar dinero u otro tipo de asistencia para ayudar a los niños de las familias pobres. 27. Alimentación, ropa y un hogar seguro. Los niños tienen derecho a la alimentación, el vestido y un lugar seguro donde vivir para que puedan crecer del mejor modo posible. El gobierno debería ayudar a las familias y los niños que no puedan costearse estos bienes. 28. Acceso a la educación. Cada niño tiene derecho a recibir una educación. La educación primaria debería ser gratuita. La educación secundaria y superior deben estar al alcance de todos los niños. Se debería apoyar a los niños para que asistan a la escuela hasta completar el grado más alto posible. La disciplina que se imponga en las escuelas debería respetar los derechos de los niños y nunca se debe ocurrir a la violencia. 29. Objetivo de la educación. La educación de los niños debe ayudarles a alcanzar un pleno desarrollo de su personalidad, talento y capacidad. Debería enseñarles acerca de sus propios derechos y respetar sus derechos, la cultura y las diferencias de los demás. Deberían ayudarles a que vivan en paz y a proteger el medio ambiente. 30. Cultura, idioma y religión minoritarias. Cada niño tiene derecho a emplear su propio lenguaje y cultura, a practicar su religión, incluso la mayoría de las personas del país donde viven no las compartan. 31. Descanso, juego, cultura, arte. Todos los niños tienen derecho al descanso, a relajarse, a jugar y a participar activamente en cultura y creatividad. 32. Protección contra trabajos prejudiciales. Los niños tienen derecho a que se les proteja de realizar trabajos que sean peligrosos o nocivos para su formación. 33. Protección contra drogas nocivas. Los gobiernos deben proteger a los niños para impedir que consuman, produzcan o vendan drogas nocivas o trafiquen con ellas. 39. 4. Protección contra el abuso sexual. El gobierno debe tomar decisiones para proteger a los niños de la explotación sexual, impedir que se aprovechen de ellos,
En especial, deben evitar que se obliguen a los niños a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero o con el fin de tomar fotografías o filmar imágenes sexuales de ellos. 35. Prevención contra la venta y el tráfico. Los gobiernos deben adoptar todas las medidas necesarias para impedir el secuestro a la venta de niños o que se traslade a los niños a otros países o lugares con el fin de explotarles, de aprovecharse de ellos. 36. Protección contra la explotación. Los niños tienen derecho a que se les proteja frente a cualquier otra forma de explotación, otros modos de aprovecharse de ellos, aunque no sean menciones expresamente en esta convención. 37. Niños detenidos. Los niños detenidos o los niños acusados de incumplir la ley no deben ser asesinados ni torturados ni sufrir tratos crueles. Tampoco se les debe encarcelar de por vida, ni encarcelárseles con los adultos. La prisión debe ser siempre el último recurso y se le aplicará solo durante el menor tiempo posible. Los niños que estén en prisión deben recibir asistencia jurídica y se les debe permitir mantener contacto con sus familias. 38. Protección durante una guerra. Los niños tienen derecho a que se les protegen en las guerras. Ningún niño menor de 15 años puede alistarse en el ejército ni participar en conflictos. 39. Recuperación y reintegración. Los niños tienen derecho a recibir ayuda cuando se les haya hecho daño, se les haya desatendido o maltratado o sufrido una guerra, para que puedan recobrar su salud y su dignidad. 49. Niños que incumplen la ley. Los niños acusados de incumplir la ley tienen derechos a recibir asistencia jurídica y un trato justo. Deben existir muchas soluciones para ayudar a que estos niños puedan reintegrarse y contribuir con sus comunidades. La prisión debe ser solo el último recurso. 41. Para los niños, la ley más justa. Cuando las leyes de un país protejan los derechos de los niños, mejor que esta convención deben aplicarse esas leyes. 42. Todo el mundo debe conocer los derechos de los niños. Los gobiernos deben informar activamente a los niños y los adultos sobre esta convención para que todos conozcan los derechos de la infancia. Los artículos 43 hasta el 54 es cómo funciona la convención. En estos artículos se explica cómo los gobiernos, las Naciones Unidas y en especial el Comité de los Derechos de los Niños y UNICEF y otras organizaciones colaboran para asegurarse de que todos los niños gocen de todos sus derechos. ¿Utiliza la UNICEF la convención? El secretario general de las Naciones Unidas ha solicitado la incorporación de todas las cuestiones relativas a los derechos humanos en todas las esferas de las operaciones de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados, OACNUR, en su mandato relativo a los niños y las niñas refugiados, o a las organizaciones internacionales del trabajo en su compromiso para eliminar el trabajo infantil. En el caso de la UNICEF, la convención se ha mencionado en algunos más que un punto de referencia y ha pasado a ser una directriz sistemática de las labores de las organizaciones, tal como se expresa en la declaración de la misión. La UNICEF tiene la misión de promover la protección de los derechos del niño y se esfuerza por conseguir que sus derechos se conviertan en principios éticos perdurables y normas internacionales de conducta hacia los niños. La UNICEF promueve los principios y las disposiciones de la Convención y la incorporación de los derechos de la infancia de una forma sistemática en sus tareas de promoción y programación, verificación y evaluación. La Convención sobre los
los derechos de los niños, sirve a UNICEF de guía sobre las esferas que tiene que valorar y abordar, y es un instrumento que permite a UNICEF analizar los procesos que se alcancen en esta esfera. Integrar un enfoque basado en los derechos humanos en todas las actividades de UNICEF es un proceso de aprendizaje de marcha que incluye una ampliación del marco del programa de desarrollo de UNICEF, además de concentrarse en la supervivencia y desarrollo de la niñez. UNICEF debe considerar la situación de todos los niños y las niñas, analizar la mejor entorno económico y social, establecer alianzas para fortalecer la respuesta, incluida la participación para los niños y las niñas, apoyar intervenciones sobre la base de la no discriminación y actuar considerando siempre el interés superior del niño. Hay que tomar los gobiernos para indicar a la Convención sobre los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos de los Niños. Por medio del análisis de los informes de los países, el comité exhorta a todos los sectores del gobierno a que utilicen la Convención como un punto de referencia en la elaboración y aplicación de políticas para formular un amplio programa nacional para la infancia, establecer organismos o mecanismos permanentes para promover la coordinación, la verificación y evaluación de las actividades de todo sector gubernamental, velar porque todas las leyes sean plenamente compatibles con la Convención, aumentar la presencia de los niños y niñas en los procesos de formulación de políticas de todos los sectores del gobierno mediante la introducción de una evaluación de los efectos de las medidas sobre la niñez, realizar un análisis presupuestario adecuado para establecer la proporción de fondos públicos que se emplean en la infancia y asegurar que estos recursos se utilicen de forma efectiva. Intervenir la toma de conciencia, difundir información sobre la Convención mediante programas de formación distintas a todas las personas que participan en el formulario de políticas gubernamentales y que trabajan con niños o para ellos. Asegurar que se recopilen una cantidad suficiente de datos y se utilice para mejorar la situación de todos los niños y las niñas en todos los jurisdicciones. Involucrar a la sociedad civil, incluida a los propios niños y niñas, en el proceso de aplicación y en la convención de las opiniones públicas sobre los derechos de la infancia. Establecer por ley oficinas independientes del pueblo, comisiones u otras instituciones para promover y proteger los derechos de la infancia. Son las esferas en que la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido más eficaz. Pues la Convención ha inspirado a todas las regiones del mundo en un proceso de aplicación nacional en sus normas y cambios sociales, mediante la incorporación de los principios de los derechos humanos en la legislación, el establecimiento de organismos interdepartamentales y multidisciplinarios, la creación de programas nacionales para infancia, la ampliación de las alianzas en favor de la niñez, la promoción de defensa o comisionados encargados de los derechos de los niños y las niñas. Análisis de las consecuencias de las medidas sobre la niñez, la reestructuración de las asignaciones presupuestales, el enfoque de la supervivencia y en el desarrollo de la infancia, la aplicación del principio de la no discriminación, la voluntad de escuchar las opiniones de los niños y las niñas y establecimiento de sistemas de justicias para la niñez y la juventud.